Leyendo El despertar de la señorita Prim, de Natalia San Martín Fenollera. El fallecido profesor Santiago Arellano Hernández, dentro del programa Ojos para Ver, dedicó una sección a leer y comentar este libro de Natalia San Martín. Tuvo lugar dentro del programa Ojos para Ver en el año 2021 y el inicio de 2022, un programa que realizaba junto a Andrés Jiménez y Miguel Ángel Irigaray. Nos hemos animado a hablar del despertar de la señorita Prim, una novela escrita por Natalia San Martín Fenollera. Esta novelita, en apariencia sencilla, con la sencillez propia de un apólogo, es una narración breve que nos ayudará a aprender a mirar más allá de las tejas. En cierto modo, nos dará luz sobre la desorientación en que vive el hombre contemporáneo, o sin ponernos sublimes, simplemente sobre el comportamiento del ser humano ante los 1000 avatares de la vida. Sin duda, hay una intención educativa, o quizá mejor, una permanente incitación a reflexionar sobre asuntos que damos por conocidos, pero a los que casi siempre les hemos prestado escasa atención. Es una narración en apariencia simple, que está sembrada de minas de sabiduría, que paradójicamente lo mejor que nos puede pasar es que nos estallen no solo en el entendimiento, sino a la altura del corazón. En realidad no se trata de un apólogo, sino de una novela profunda por la temática que aborda, por el interés que despierta la trama y el estudio detallado de la psicología de los personajes, no solo de los protagonistas, la señorita Prim o el hombre del sillón, sino de todos los personajes que conforman el mundo peculiar de los habitantes de una pequeña y apartada ciudad. Ninguno es de cartón piedra, ninguno es una marioneta movida por la autora con hilos ocultos, ninguno es un estereotipo o tipo universal. Cada niño, cada adulto, anciano o joven es una persona inolvidable, única e irrepetible, con sus historias personales, sus dudas y debilidades, sus esperanzas, fracasos y alientos para seguir con dignidad el curso de los días. Todas con nombre propio, menos el misterioso hombre del sillón, de quien, sin dar a conocer su nombre, va la autora desvelando su identidad inconfundible. Un caballero de formas exigentes, con la elegancia innata de la aristocracia secular, culto, irónico, despierto, intelectual y sabio, educador y a la vez paternal con sus sobrinos, a los que brinda claves de sentido para vivir con hondura y claridad. Un hombre que, tras haber estado perdido, ha descubierto en la Iglesia Católica la maravilla de la fe como fundamento de su vivir. Le cuenta la madre de este personaje a la señorita Prim. Al regresar me dijo que había decidido vivir unos meses en la abadía de San Ireneo, figúrese, en un monasterio de benedictinos tradicionalistas, él que no había pisado una iglesia en 20 años. Creí que no aguantaría, pero un año después me pidió permiso para reabrir esta casa y así empezó esta larga historia. Pero es también un hombre necesitado, como cualquier vecino, de amar y ser amado de verdad.
Precisamente en la intriga amorosa está una de las claves del interés que la novela despierta. El espacio en que se desarrolla toda esta historia es la pequeña ciudad insólita de San Ireneo de Arnois. Insólita porque los habitantes que en ella se asientan son fugitivos de la ciudad moderna, deshumanizada e individualista, agitada y febril, cuanto sin alma. En una ancestral villa casi abandonada, con antiguos edificios solariegos y vetustos, ha ido refugiándose una comunidad diversa, con inquietudes culturales y sentidos de la vida, diversos en intensidades y compromisos, pero unidos por la necesidad imperiosa de compartir un estilo de vida donde el encuentro y la comunicación entre todos sea posible y en donde el cuidado de las formas y de los detalles simples se convierte en signo de una civilización que tiene en cuenta los más simples momentos de la cotidianidad. No hay encuentro o reunión sin los más variados dulces y bebidas calientes como requisito previo. Luego vendrá la palabra. No por casualidad el nombre del pueblo es San Ireneo, o sea, la ciudad de la paz, y no por casualidad en San Ireneo existe un antiguo monasterio benedictino, posiblemente este es su origen, que un tanto alejado del pueblo se convierte en el referente espiritual. El ora et labora de los monjes asienta en cimientos de trascendencia los peculiares anhelos de nueva vida en los fugitivos de la modernidad. La señorita Prim, Prudencia de nombre, es una mujer joven, culta, respetuosa, delicada y elegante, celosa de su intimidad, no soporta las malas maneras, le gusta la belleza y agradece las atenciones que le muestran los demás. Ama el orden, le duele la mentira aunque la motive el halago, pasa de las cuestiones trascendentes y de la religión y mira con desconfianza el matrimonio. Harta de la zafiedad del entorno en que ha vivido en la gran ciudad, aceptó un puesto de trabajo como bibliotecaria particular en San Ireneo. Y lo que empieza en una aventura de huida va a convertirse en una ocasión para crecer como persona. En una de las primeras conversaciones con el hombre del sillón, a la pregunta que le plantea sobre el motivo de su venida a San Ireneo, Prudencia le responde: Antes, no hace demasiado tiempo, solía pensar que tenía una sensibilidad propia de otro siglo. Estaba convencida de que había nacido en el momento equivocado y de que por eso me molestaba tanto la vulgaridad, la fealdad, la falta de delicadeza. Creía que esa nostalgia tenía que ver con el anhelo de una belleza que ya no existe, de una época que en un buen día nos dijo adiós y desapareció. El hombre del sillón adelanta una de las cuestiones que se convierten en armazón de la novela. El mundo moderno ha echado por la borda la clave que da sentido a toda la existencia humana, la pieza del puzzle que unifica y completa las innumerables piececitas que componen nuestra vida. Pues bien, lo que trato de explicar es que hay personas, Prudencia,
que un buen día se hacen conscientes de que les falta la pieza principal de un puzzle que no pueden completar. Solo sienten que algo no funciona o que nada en absoluto funciona hasta que descubren, o mejor, hasta que se les permite descubrir la pieza que falta. Eso suena a esoterismo o a gnosticismo, murmuró la bibliotecaria. En absoluto. No se trata de un conocimiento oscuro, no es una sabiduría para iniciados. Es más bien la clase de descubrimiento que Edgar Allan Poe describe en La carta robada. ¿Lo ha leído? Sí, por supuesto que lo ha leído. Pues bien, como en el cuento de Poe, la pieza que falta o la carta robada está ahí, en la misma habitación que uno, ante los ojos de uno, pero uno no puede verla, no es consciente de su presencia, hasta que un buen día... El despertar de la señorita Prim se convierte en metáfora o alegoría de la transformación interior, el despertar que va a vivir la protagonista. La novelita es una historia de conversión. Claro que es una historia costumbrista sobre la ciudad que aspira a una vida verdaderamente feliz, a la utopía de un mundo más humano y mejor. Pero lo que no podía ni sospechar Prudencia Prim es que se sienta atraída por el hombre del sillón a pesar de no coincidir en ninguna de las cuestiones que le plantea y de sentirse humillada por la ironía y sagacidad de su interlocutor. La novela, vaya por Dios, es asimismo una deliciosa narración psicológica sobre el hallazgo del amor, pero desde un amor por el camino de la belleza, que le va a propiciar el regreso a la casa del Padre, verdadera pieza unificadora del armazón de nuestra vida. Por ello, el despertar de la señorita Prim es una ocasión para reflexionar sobre el sentido de nuestra propia existencia. Iniciamos la lectura de la primera parte de la novela que lleva por título El hombre del sillón. Junto a la señorita Prim, este hombre misterioso del sillón formará la pareja protagonista de la novela, pero tan opuestos en todo momento que, a pesar de poder afirmar que es una novela en uno de sus aspectos de amor, es tal la disparidad entre la pareja en caracteres, ideal de vida, de sensibilidad, que aunque han acudido a San Ireneo de Arnois como fugitivos de la ciudad moderna, ansiando encontrar un estilo de vida más acorde con las necesidades del corazón que con el barullo y la agitación de la ciudad moderna, no parece que puedan encontrar algo que termine por convertirlos no en dos cuerpos en una sola carne, sino imposible parece que se conviertan dos personas en un mismo espíritu. Podríamos decir que la novelita es la narración de todos los desencuentros entre el hombre del sillón, único personaje que no tiene nombre propio, y la señorita Prim, pero unos desencuentros tan peculiares que mantienen la intriga hasta la última letra de la novela, de si va a hacer posible el triunfo del amor. Así comenzó esta parte.
Exactamente en el mismo momento en que el pequeño Septimus se desperezaba tras su siesta, metía sus 2 pies de 11 años en unas zapatillas para unos pies de 14 y se acercaba a la ventana de su cuarto, la señorita Prim cruzaba la oxidada verja del jardín. El niño la miró con curiosidad. A primera vista no mostraba aspecto de estar nerviosa, ni siquiera un poco asustada. Tampoco tenía aquel aire amenazador que poseía el anterior encargado, ese aparentar saber perfectamente qué clase de libro iba a pedir cualquiera que se atreviese a pedir uno. «A lo mejor nos gusta», se dijo frotándose los ojos con las 2 manos. Después se alejó de la ventana, se abrochó con prisas la chaqueta y bajó las escaleras, dispuesto a abrir la puerta. La señorita Prim, que en aquel momento avanzaba tranquilamente entre macizos de hortensias azules, había comenzado la jornada convencida de que aquel era el día que había esperado toda su vida. A lo largo de los años había fantaseado sobre una oportunidad como aquella. La había dibujado, la había imaginado, había reflexionado sobre cada uno de sus detalles. Y sin embargo, aquella mañana, mientras avanzaba a través del jardín, Prudencia Prim tuvo que reconocer que en su corazón no había ni la más remota aceleración, ni la más leve agitación que indicase que el gran día había llegado. La observarían con curiosidad, eso lo sabía. La gente solía mirarla así, era muy consciente de ello, como también sabía que no se parecía en nada a quienes acostumbraban a examinarla de aquel modo hostil. No todo el mundo era capaz de admitir haber sido víctima de un fatal error histórico, se decía a sí misma con orgullo. No todo el mundo vivía como ella lo hacía, con la permanente sensación de haber nacido en un momento y en un ambiente equivocados. Ni siquiera todo el mundo podía ser consciente, como ella lo era, de que todo lo que valía la pena admirar, todo lo hermoso, todo lo excelso, parecía estar desapareciendo sin apenas dejar rastro. El mundo, se quejaba Prudencia Prim, había perdido el gusto por la armonía, el equilibrio y la belleza. Y no todos podían ver esa verdad, como tampoco podían sentir todos en su interior la firme resolución de resistir. Fue precisamente esa férrea decisión lo que impulsó a la señorita Prim, 3 días antes de atravesar el paseo de Hortensias, a contestar un breve anuncio publicado en el periódico. Se busca espíritu femenino en absoluto subjugado por el mundo, capaz de ejercer de bibliotecaria para un caballero y sus libros, con facilidad para convivir con perros y niños, mejor sin experiencia laboral, abstenerse tituladas superiores y posgraduadas. La señorita Prim solo respondía en parte a aquel perfil. No estaba en absoluto subyugada por el mundo, eso era claro, como también lo era su indudable capacidad para ejercer de bibliotecaria de un caballero y sus libros, pero no tenía experiencia en tratar con niños y con perros, y mucho menos en convivir con ellos. Sin embargo, siendo sincera, lo que más le preocupaba era la dificultad de hacer encajar su perfil en aquel abstenerse tituladas superiores y posgraduadas. La señorita Prim se consideraba a sí misma una mujer intensamente titulada, licenciada en Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas y Antropología, era doctora en Sociología y especialista en Biblioteconomía y Arte ruso medieval. La gente que la conocía miraba con curiosidad aquel currículo extraordinario, más aún cuando su titular era una sencilla administrativa sin ambiciones conocidas. Ellos no entendían, se decía a sí misma con displicencia, no entendían la idea de excelencia. ¿Cómo podían hacerlo en un mundo en el que nada significaba ya lo que debía significar? ¿Es usted su nueva bibliotecaria? La aspirante inclinó la cabeza sorprendida. ¿Quiénes son los personajes de esta singular novela? La señorita Prudencia Prim acude a un anuncio, aunque no corresponde al perfil de la convocatoria. La reciben unos niños, a cada cual más sorprendente, y encima el protagonista la admite al cargo de bibliotecaria por la trifulca que arman ante una expresión poco conveniente. ¿Es el mundo al revés? Pues hoy más de lo mismo. Su habitación, se nos dirá, es antigua,
pero confortable. Bueno, ella viene en busca de otros modos y cortesías distintas de las presentes. Nos muestra su vestuario, algo querrá decir con los modelos que va sacando de las maletas. De pronto, sin llamar, irrumpen 4 niños. Gran tema de conversación. La Trinidad de Andrei Rublev. Pero, ¿quiénes son estos pequeñajos que saben interpretar y reproducir joyas como la Trinidad más famosa del mundo? Y ahora, llamada desde el pie de la escalera para que baje a cenar. Pero, ¿en qué mundo extraño se está metiendo? Pues anda, que no nos esperan sorpresas a lo largo de la lectura, poco a poco. Queridos oyentes de Radio María, un poco de paciencia. La señorita Prim, requerida por el hombre del sillón, se dirigirá a la biblioteca, dispuesta a abandonar ese lugar tan extraño, turbado por una extraña sensación de perplejidad. Nada más entrar en el que habría de ser su dormitorio durante los próximos meses, la bibliotecaria se sentó en la cama y contempló los ventanales abiertos sobre la terraza. No había muchos muebles, pero los que había eran exactamente aquellos que debían ser. Una otomana tapizada en viejo damasco azul, un enorme espejo veneciano, una chimenea georgiana de hierro, un armario pintado de aguamarina y 2 antiguas alfombras de Wilton. Demasiado lujo para una bibliotecaria, pensó. Aunque en realidad la palabra exacta no era lujo. Todo lo que allí había parecía haber sido usado. Todo había sido vivido, remendado, gastado. Todo rezumaba experiencia. Esto es lo que hace un siglo se consideraba confort, suspiró la señorita Prim al comenzar a deshacer las maletas. Un crujido en la madera hizo que levantase la vista y la posase en una pequeña pintura apoyada sobre la chimenea. Era una tablilla que representaba 3 figuras realizadas por la mano de un niño. El trazo no era malo, magnífico para una criatura, reflexionó, mientras admiraba con placer las pinceladas del pequeño artista. «Es la Santísima Trinidad de Rublev», dijo una voz infantil ya familiar a sus espaldas. «Ya lo sé, muchas gracias, caballero. Por cierto, ¿no deberíais llamar antes de entrar?», contestó al ver que el niño no estaba solo. «Es que la puerta estaba abierta, ¿verdad?», preguntó el niño a los 3 niños que se agolpaban tras él, quienes sacudieron afirmativamente la cabeza. «Esta es mi hermana Tesseris. Tiene 10 años. Este es Deca. Tiene 9. Y Exi es la pequeña, y solo tiene 7 y medio. Yo me llamo Septimus, pero no son nuestros nombres verdaderos», explicó con aire confidencial. La señorita Prim contempló a los 4 hermanos y se asombró de lo diferentes que eran. Aunque el pequeño Deca compartía el mismo cabello rubio y desordenado de su hermano mayor, la expresión traviesa y al tiempo perfectamente inocente de su rostro no tenía nada que ver con el aire reflexivo del niño que la había recibido en el porche. Tampoco era fácil adivinar que las pequeñas eran hermanas. Una poseía una belleza serena y suave, la otra derrochaba encanto por su vivacidad. Tesseris cuchicheó de pronto algo al oído de su hermano mayor y a continuación preguntó con voz baja y suave: «Señorita Prim, ¿usted cree que es posible atravesar un espejo?». La bibliotecaria la miró desconcertada, pero pronto cayó en la cuenta de lo que la niña quería decir. «Recuerdo que mi padre solía leerme esa historia antes de dormir», contestó con una sonrisa. La pequeña
Miró a su hermano de soslayo. «Te dije que no lo entendería», dijo el niño con suficiencia. En lugar de replicar, la señorita Prim abrió la segunda de sus maletas y sacó un kimono de seda natural color verde jade que colgó con descuido en el armario. Así que aquello era tratar con niños, pensó algo molesta. A eso y no a otra cosa se refería el anuncio. No se trataba de travesuras, de dulces y de cuentos de hadas. Se trataba, ¿quién lo iba a decir?, de misterios y acertijos. ¿Le gusta el icono de Rublev?, preguntó el niño, ocupado ahora en hojear un puñado de libros que asomaban de una maleta. Mucho, dijo la bibliotecaria, con seriedad, mientras colocaba cada prenda en su lugar. Es una obra magnífica. La pequeña Tesseris levantó la cabeza al oír la respuesta. Los iconos no son obras, señorita Prim. Los iconos son ventanas. La bibliotecaria dejó de colgar vestidos y contempló a la niña con aprensión. Definitivamente, el hombre que gobernaba aquella casa se había excedido con los pequeños. A los 10 años no había por qué tener aquellas nociones absurdas sobre iconos y ventanas. No es que fuese malo, por supuesto que no era malo, pero no era natural. Hadas y princesas, dragones y caballeros, rimas de Stevenson, pasteles de manzana. Eso era lo que a su juicio debía conocer una criatura a esa edad. Entonces, ¿has pintado tú esta ventana?, preguntó aparentando desinterés. La niña asintió con un gesto de cabeza. La pintó de memoria, añadió su hermano. La vio en la Galería Tetriakov hace 2 años. Se sentó delante y ya no quiso ver nada más. Cuando volvimos a casa empezó a pintarla por todas partes. Hay de esas ventanas en todas las habitaciones. Eso es imposible, respondió secamente la señorita Prim. Nadie puede pintar de memoria una obra como esa, y menos una niña de 8 años, como tendría tu hermana entonces. No puede ser. Pero si usted no estaba allí, protestó el pequeño Deca con inesperada brusquedad. ¿Cómo puede saberlo? En lugar de contestar, la bibliotecaria se acercó despacio a la imagen, abrió su bolso y sacó una regla y un compás. Allí estaban, no había duda, la división octogonal, el círculo exterior e interior, la forma del cáliz entre las figuras. ¿Cómo has hecho esto, Tesseris? Es imposible que lo hayas hecho sola, incluso aunque hayas tenido una lámina al lado. Tienen que haberte ayudado. Dime la verdad, ¿ha sido tu padre o tu tío o quien quiera que sea la persona que cuida de vosotros? No me ha ayudado nadie, dijo la niña en voz baja pero firme. Después se dirigió a su hermana menor. ¿A que no, Exi? No le ha ayudado nadie. Ella siempre hace sola las cosas, ratificó ésta con solemnidad mientras hacía esfuerzos por mantenerse en equilibrio sobre un solo pie. Perpleja ante aquella resistencia fraterna, la señorita Prim no insistió. Si aquellas criaturas hubiesen sido adultas, sus dotes de interrogación habrían resuelto el engaño sin esfuerzo. Pero un niño no era un adulto. Existía una gran diferencia entre un niño y un adulto. Un niño podía gritar, podía llorar ruidosamente, podía reaccionar de un modo absurdo. ¿Y qué ocurriría entonces? Una empleada que en su primer día de trabajo enfurece a los miembros más vulnerables de la familia no puede contar con buenas perspectivas. Más aún, se estremeció. Después de haber sufrido el percance de entrar en la casa de forma irregular. ¿Y qué hacían unos niños tan pequeños como vosotros en la Galería Tetriakov? Moscú está muy lejos. Fuimos allí a estudiar arte, respondió Septimus. ¿Quieres decir, con la escuela? Los niños se miraron con regocijo. Oh, no, dijo el pequeño. Nosotros nunca hemos ido a la escuela. La frase, dicha con toda naturalidad, cayó como una losa sobre la mente ya algo sobreexcitada de la bibliotecaria. Unos niños sin escolarizar. No podía ser verdad.
Un grupo de niños posiblemente medio salvajes y sin escolarizar. Pero ¿a dónde había ido a parar? La señorita Prim recordó su primera impresión sobre el hombre que la había contratado. Un individuo extraño, sin duda alguna. Un extravagante, un anacoreta. Quién sabe si incluso un loco. Señorita Prim, la voz baja y educada del hombre del sillón llegó a la habitación a través de las escaleras. En cuanto haya tenido tiempo de instalarse, me gustaría verla en la biblioteca si hace el favor. La bibliotecaria se vanagloriaba secretamente de una cualidad personal, su tenacidad para llevar a cabo lo que consideraba correcto en cada momento. Y en el caso presente reflexionó, lo correcto era excusarse y abandonar la casa de inmediato. Animada por esa idea, cerró rápidamente sus maletas, retocó su peinado en el espejo, echó un último vistazo al icono de Rublev y se dispuso a cumplir con su deber. «Por supuesto», contestó en voz alta. «Ahora mismo bajo». Elegimos hoy el comienzo de la secuencia 3 de la parte primera del hombre del sillón. Toda la secuencia es una muestra del lento proceso de presentar a los protagonistas, física y psicológicamente. Enseguida nos daremos cuenta de que ser un disidente de la vida moderna no hace de los habitantes de San Irineo almas gemelas. Huir de algo no nos permite la certeza de que lo que estamos buscando en positivo sea común. No. Esta es la clave de la novela. Algo ocurre en el interior de la señorita Prim y del señor del sillón que los distancia a posiciones extremas y sin embargo aparece un mutuo interés que quizá haya que colocar bajo la etiqueta de que polos opuestos se atraen. Este ritmo lento hace de esta secuencia un magnífico ejemplo de la habilidad narrativa de la autora. La intriga se va a mantener hasta el final. No olvidéis que además se trata de un relato amoroso, aunque se nos haga difícil imaginarlo todavía. Pero sobre todo hay que tener en cuenta que las deducciones que hace el que contempla no suele coincidir con la intención del que lo comunica hasta que alguien nos lo explica. La señorita Prim se considera una mujer abierta, no es enemiga de la religión y mucho menos de Dios, pero tampoco cultiva en exceso su amistad. Digamos que mantiene una respetuosa, casi recelosa distancia. Ama la verdad y procura llamar a las cosas por su nombre. No le parece bien que los niños vayan todas las mañanas tempranito al monasterio y menos que luego se dediquen en medio del bosquecillo a practicar esgrima, de la misma manera que no le gusta que chirríe la vieja, porque al señorito no le gusta arreglar las cosas viejas. Menos mal que esa mañana por el camino del monasterio encontrará a Horacio de Las, conocedor como nadie de las costumbres de San Ireneo y de las aficiones del hombre del sillón. Horacio será el amigo y consuelo de la señorita Prim. La señorita Prim no supo con certeza si la había despertado el gallo o si su sobresalto fue el resultado natural de un sueño agitado. Llevaba casi 3 semanas en la casa y todavía seguía sintiéndose desorientada cada vez que se despertaba. Somnolienta, se estiró perezosamente bajo las sábanas y a continuación miró el reloj. Disponía de 2 horas antes de tener que levantarse y comenzar a trabajar para él. Allí arriba estaba a salvo, suspiró con alivio. A salvo de órdenes extrañas y sin sentido, de sonrisas inesperadas que preludiaban aún más órdenes, de miradas desconcertantes, de preguntas cuyo último significado no acertaba a desentrañar. ¿Se burlaba de ella? Más bien parecía que la estudiaba,
lo cual resultaba casi más irritante. Todavía adormilada, echó otro vistazo al reloj. No quería coincidir con él y con los niños de camino a la abadía. La señorita Prim se había considerado siempre una mujer abierta, pero no aprobaba aquella costumbre de obligar a 4 criaturas a acudir todos los días andando a un monasterio antes de desayunar. Es verdad que al regresar parecían extraordinariamente alegres, pese a la larga caminata, el fresco de la mañana y el ayuno, pero naturalmente ella sabía que había formas y formas de influenciar a los niños. Cuando media hora después salió de la casa, el sol ya comenzaba a calentar. Cruzó rápidamente el jardín y abrió la verja de hierro que chirrió larga y ruidosamente. ¿Por qué aquel hombre se negaba a restaurar las cosas? La señorita Prim amaba la pulcritud, amaba la belleza, y porque la amaba, le molestaba ver aquella verja envejecida, le entristecían los cuadros sin restaurar, le indignaba encontrar incunables manchados de mantequilla en los estantes del invernadero. «Este hombre es un desastre», murmuró malhumorada. Elegimos un fragmento de la secuencia número 4 del capítulo 1. A bote pronto y de una manera que no es habitual ni esperable, la señorita Olliet, la dueña de la principal floristería de San Ireneo, pregunta a Prudencia Prim si está casada. En San Ireneo, sociedad tradicional donde las haya, se pensaba que, y leemos, un rostro agraciado, una buena figura, maneras delicadas, amplia cultura, todos aquellos dones apuntaban a que el fin para el que había sido creada la señorita Prim, la razón última de su existencia, no era otra que el matrimonio. Por fin se plantea la beta narrativa que nos tiene en alerta. ¿Es o no una novela amorosa? Pero calma, que la trama va de largo y desmadejar el hilo va a requerir tiempo y paciencia y hasta alguna lágrima. Naturalmente, si se habla de amor, no hay otra vía que la del matrimonio. O lo coges o lo dejas. Nos encontramos en el punto de arranque. ¿Sabemos realmente lo que significa matrimonio? He aquí el tema que en medio del caos que se ha establecido en la ciudad moderna será imprescindible aclarar. Según parece, matrimonio es burocracia, papeleo, control, injerencia de la administración pública en un asunto tan personal e íntimo como es el del amor y el del enamoramiento. Así lo comenta Horacio, el personaje de la novela, y se lo comenta quien va a ser el mejor amigo de Prudencia Prim. El matrimonio hoy en día se ha convertido en un simple acuerdo legal, con todos esos papeleos, esas frías oficinas y registros, esas separaciones de bienes y esas leyes que lo desnaturalizan todo. Si yo fuera usted y tuviera que contraer matrimonio en estos tiempos, no firmaría eso. Naturalmente que no. Cuando entro en este asunto y dirijo mi mirada hacia nuestra sociedad, me pregunto con cierta sensación de culpabilidad qué hemos hecho o qué hemos dejado de hacer para que la mayor parte de nuestra juventud ni quiera ni se le pasa por la cabeza contraer matrimonio y mucho menos por la Iglesia. Asunto gravísimo que urge el que busquemos a corto y a largo plazo remedio, porque está amenazada no solo la Iglesia, sino la sociedad misma, siempre asentada sobre la unidad familiar. Empecemos, pues, matrimonio sí o no. A la salida de la floristería, Prudencia se encuentra con el hombre del sillón, su jefe. Como era de esperar, nuevo disentimiento. Él sí es partidario
del matrimonio. La señorita Prim no. ¿Podrán limar las diferencias? La bibliotecaria acababa de salir de la floristería cuando se topó prácticamente de bruces con el hombre del sillón. Sorprendida y contrariada, barruntó algo sobre la necesidad de hacer unas gestiones en la oficina de correos, observación que éste aparentemente resolvió ignorar. La señorita Prim entre amapolas. Pero si parece el título de un cuadro. Permítame que le ayude con la planta. ¿Puedo acompañarla? Es usted muy amable, contestó ella con frialdad. El hombre del sillón cogió la maceta y comenzó a caminar a su lado en silencio. Por lo que veo, ha estado hablando con Hortensia Oyet. Y naturalmente le habrá preguntado por qué no está usted casada, ¿me equivoco?, dijo con una sonrisa. Esa mujer tiene unas extrañas ideas sobre el matrimonio, replicó la bibliotecaria. Lo que quiere usted decir con esa frase críptica es que son diferentes a las suyas, supongo. Desde luego que lo son. Yo estoy totalmente en contra del matrimonio. ¿En serio? Lo considero una institución inútil y en retroceso. Es interesante que diga usted eso, reflexionó él, porque yo tengo la impresión opuesta. Me da la sensación de que hoy en día todo el mundo quiere casarse. No sé si se habrá dado cuenta de que hay grandes reivindicaciones en todas partes por ese asunto, por no hablar de todas esas personas que proclaman su confianza en el matrimonio al acumular a lo largo de sus vidas tantas bodas como les es posible. No deja de ser interesante que usted esté en contra. En mi opinión, demuestra una conmovedora inocencia de espíritu. Usted está a favor, por supuesto. Completamente a favor. Yo soy un gran defensor del matrimonio. Por eso me opongo rotundamente a incluir a las autoridades civiles en su celebración. Soy de la escuela de Hortensia. Me resulta sorprendente ver a un funcionario en una boda, a no ser, claro está, que se trate de uno de los contrayentes o que acuda como invitado. La señorita Prim bajó la cabeza para disimular una sonrisa. ¿Y todos piensan igual que la señora Oyet y usted por aquí? Yo diría que todos están aquí porque piensan igual que la señora Oyet y yo, que es algo diferente. Seguimos en el capítulo 5 de la primera parte. La verdad es que está repleto de instituciones a cual más inesperadas. En San Ireneo existe un club de feministas que se cuidan de atender a todas las mujeres de la ciudad para que puedan compaginar el mundo laboral y el familiar. Y por estas actividades, el movimiento feminista resulta encomiable a la señorita Prim. Pero le contrarió que otro de sus fines era facilitar el matrimonio a todas las solteras de la ciudad. Naturalmente, cuando el asunto se puso en práctica en el ámbito privado de su persona, a la señorita Prim la sacó de quicio y se fue de la reunión echando chispas. Menos mal que se encontró con Horacio de Las, que enseguida la apaciguó y con habilidad desvió el tema hacia la enigmática figura del hombre del sillón. De paso, al final del argumento que vamos a releer, descubriremos el sorprendente currículum de su jefe y la complicidad existente entre él y el viejo abad del monasterio benedictino, en torno al cual ha renacido San Ireneo, ese pueblo tan peculiar. Horacio de Las sirvió a la señorita Prim una humeante taza de tila, que ella rechazó con suavidad. No puede imaginarse lo desagradable que ha sido para mí, murmuró. No se imagina lo avergonzada que me sentí. Tras su violenta y apresurada salida de la Liga Feminista, la bibliotecaria había acudido a la casa del único habitante masculino fuera de su propio jefe
que conocía en el pueblo. Este es un lugar extraño lleno de gente rara, dijo con un suspiro. Espero que no me considere usted así. No olvide que soy uno de ellos, respondió su anfitrión mientras le ofrecía una copa de coñac que esta vez aceptó agradecida. La señorita Prim le aseguró que no se refería a él. Desde su llegada a San Ireneo había intentado integrarse en el pueblo, pero sus esfuerzos habían sido inútiles. Había muchos, demasiados interrogantes pendientes de resolver. El primero de ellos su propio jefe. ¿Quién era? ¿A qué se dedicaba? ¿Por qué iba siempre a la abadía de madrugada? ¿Por qué buceaba entre viejos libros durante días enteros sin reparar siquiera en que había llegado la hora del almuerzo o de la cena? ¿Era un eremita urbano? La señorita Prim había oído hablar de los eremitas urbanos, locos dedicados a la oración, místicos que vivían en las ciudades en adoración constante al modo de los primeros ermitaños del desierto o de los misteriosos starets rusos. ¿Era acaso el hombre del sillón un eremita urbano? Y que conste que no tengo nada en contra de los eremitas, y mucho menos de los urbanos. Siempre he respetado todas las formas de espiritualidad, puntualizó. Por supuesto que sí, amiga mía, pero créame, él no es un eremita. Entonces, ¿qué es? Porque no me negará que su celo religioso está por encima de la media. Claro que está por encima de la media. No puedo creer que sea usted tan poco perspicaz. ¿Es que no se ha dado cuenta de que trabaja a las órdenes de un converso? ¿Un converso? Estaba convencido de que lo sabía. En absoluto. ¿Converso de qué? Del escepticismo, naturalmente. ¿De qué otra cosa podría ser? Convendrá usted en que, de haber un dragón, ese es el único del que vale la pena huir. Perpleja, la bibliotecaria se preguntó si no estaría empezando a marearse por el coñac. Al menos habrá advertido que no se trata de un hombre común, insistió su anfitrión. La señorita Prim convino en que no era fácil considerar al hombre del sillón un hombre común. ¿A qué se dedica?, preguntó antes de llevarse la copa de nuevo a los labios. Al estudio. Nadie puede vivir del estudio. También es profesor. De 15 niños a los que no cobra ni siquiera la merienda. Cierto, pero es una de sus ocupaciones. Si lo que quiere preguntarme es cuál es su principal fuente de ingresos, le diré que tiene un gran prestigio como especialista en lenguas muertas. Colabora en numerosas publicaciones y 1 o 2 veces al año imparte ciclos de conferencias en distintas universidades. Además de todo eso, que proporciona más prestigio que dinero, administra una buena parte del patrimonio de su familia. En realidad, no necesita mucho para vivir. Es un hombre austero, como seguramente habrá podido comprobar. ¿Ciclos de conferencias? No sabía que el latín y el griego diesen para tanto, comentó la señorita Prim con una risita. Horacio de Las la miró con una mezcla de sorpresa y consternación. ¿Latín y griego, dice usted? Mi querida Prudencia me deja otra vez sin habla. Su hombre del sillón domina alrededor de una 20 de lenguas, la mitad de ellas muertas. Y cuando digo muertas, no me refiero simplemente al arameo o al sánscrito. Me refiero al ugarítico, al sirocaldeo, al púnico cartaginés o a viejos dialectos del copto, como el saídico y el fayúmico. Ya le he dicho que está usted a las órdenes de un individuo poco común. Le ve acudir a esa abadía cada mañana porque es un enamorado fiel de la vieja liturgia romana y vive atrincherado en este pequeño lugar, ocupado en vulgares deberes vecinales, porque fue él, bajo la inspiración de ese anciano que apenas sale ya de la abadía,
quien impulsó esta especie de colonia. Leyendo El despertar de la señorita Prim, de Natalia San Martín Fenollera, por el fallecido profesor Santiago Arellano Hernández. Esta sección tuvo lugar dentro del programa Ojos para Ver en el año 2021 e inicio de 2022, un programa que realizaba junto con Andrés Jiménez y Miguel Ángel Irigaray.